7 de la mañana, 20 minutos. Pablo Araujo, docente e investigador de la Universidad Central del Ecuador, nos acompaña esta mañana vía videoconferencia para hablar sobre el comportamiento de la enfermedad en el transcurso de estos últimos días. Buenos días, Pablo. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Fabricio? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy grande para todas las personas que nos siguen en los medios públicos. Muchas gracias, Pablo, por el tiempo que nos ofrece. Bueno, hemos escuchado en el transcurso de las últimas horas al presidente de la República, a la ministra de Gobierno, que han asegurado que estas medidas de confinamiento, estas medidas restrictivas, finalmente están ya arrojando resultados que pueden ser interpretados de forma favorable en beneficio del país. ¿En qué medida ya está cambiando el comportamiento de la enfermedad del COVID-19 en Ecuador? Es una cosa muy interesante, Fabricio, que si nosotros logramos mantener la disciplina social, ¿no es cierto?, ¿qué nos han pedido? Es decir, el distanciamiento, el quedarnos en casa, el guardar estos metros de seguridad, el uso de la mascarilla en lo que son los espacios públicos, paulatinamente la tasa de contagios, ¿no es cierto?, va a llegar a estabilizarse y luego entendemos que va a llegar a bajar, lo que hemos llamado los modelizadores, los académicos, el aplanar la curva, ¿de acuerdo? Entonces, se van viendo los datos, ¿verdad?, en los cuales la tendencia, ¿no es cierto?, de la curva parece que está entrando en esto. Entonces, si se logra mantener la disciplina, el distanciamiento, pues pensaría, ¿no es cierto?, que los datos están arrojando de que se va a lograr controlar la enfermedad. Pablo, pero deberíamos entender que no hemos llegado todavía a ese momento de aplanar la curva. Se están registrando un descenso en los casos, pero eso no significa que la curva como tal esté ya en una etapa de aplanamiento. Eso es difícil de asegurarlo en este instante, Fabricio. O sea, se van dando los datos, tú ves que son datos que se van dando día tras día, se van incrementando paulatinamente más pruebas de lo que son PCR en tiempo real, más lo que son pruebas rápidas. La PCR va comprobando, ¿no es cierto?, los casos positivos de la enfermedad. Entonces, decirlo de que ya se está aplanando la curva con esas palabras muy fuertes es un poco especial. Hay que irlo viendo definitivamente en el transcurso de los días. Y es por eso que, si tú fíjate, lo que es sistema de educación ya se está preparando para el mes de mayo. Empezar todo lo que son, en el caso de la Universidad Central, en el mes de mayo ya empezar lo que es de forma virtual las clases, ¿no? Estamos cerrando esta quinta semana de confinamiento, de medidas restrictivas en el país, y sin duda hay muchas personas que esperan también de a poco ir recuperando sus actividades, tratar de retomar la normalidad que se tenía antes de la presencia del COVID. Seguramente pensar en esos escenarios ahora es algo difícil, pero ¿qué tiempo más debería esperar el país para pensar en un nuevo escenario también que nos haga repensar todo esto que hemos vivido a lo largo de este mes? Existieron palabras en días pasados de parte del rector de la Universidad Central del Ecuador, en el cual él nos decía que debemos mantener las medidas de confinamiento por lo menos todo el mes de abril, por el tema de las gripes ocasionales. Y es un epidemiólogo, el doctor. Entonces, la idea sería más o menos esta, ¿no es cierto?, dejar pasar los efectos climatológicos, ¿no es cierto?, del mes de abril, como para ya pensar en el mes de mayo, dependiendo de cómo ha ido la curva de contagios, ¿no es cierto?, empezar a ir activando nuevamente pues el mundo, llamémoslo así, Fabricio. O sea, ya no solo estar las actividades esenciales fuera, sino paulatinamente, y las autoridades lo han dicho, usando el semáforo, ¿no es cierto?, dependiendo de los sectores, porque es distinto el comportamiento que han tenido los contagios en el Guayas, en los ríos, en Pichincha, en Manabí, en Esmeraldas. Entonces, dependiendo de eso, de cómo se va comportando la curva y dejando pasar los efectos estacionales, empezaremos a salir nuevamente, pero pensar en retomar actividades como las teníamos hasta el mes de febrero, yo le veo muy complicado todavía. ¿A qué deberíamos estar preparados nosotros como ciudadanos, como habitantes, en medio de esta realidad, frente al escenario futuro, próximo, inmediato que se viene? ¿En qué deberíamos estar ya enfocándonos, teniendo en cuenta una realidad próxima, luego de estar o ya viviendo esta realidad que nos ha tenido confinados durante varias semanas en nuestros hogares? Yo pienso, Fabricio, de que en la medida de lo posible, ¿no es cierto?, si podemos realizar actividades laborales desde casa,
lo que hemos llamado el famoso teletrabajo, seguir asentándolo, ¿no es cierto? Fíjate que desde la Universidad Central estamos capacitando a cerca de más de 2.000 profesores de la universidad para el manejo de cerca de 7.000 aulas virtuales. Entonces la academia nos estamos preparando, ¿no es cierto?, para poder brindarle a toda la comunidad educativa de la universidad pues ese soporte mientras estamos confinados. Se está hablando también que para el mes de julio, más o menos, julio, agosto, ¿no es cierto?, dependiendo de cómo van los casos, los contagios, se podría pensar en retomar ya actividades experimentales de la universidad. Es decir, ahora vamos a vivir en época, ¿no es cierto?, de estar en casa, estudiar de forma virtual, ¿sí?, en lo que son las bases conceptuales, las bases teóricas, para luego pasar, ¿no es cierto?, hacia lo que es la parte de experimentación de las asignaturas. Entonces, la idea es esa, seguir pensando en esto, en quedarnos en casa, ver cómo logramos combinar en la medida de lo posible el teletrabajo con las actividades fuera. Claro que sí. Y de hecho también la Organización Mundial de la Salud ha hecho un llamado a la población mundial a pensar también en estos escenarios futuros del nuevo mundo a partir de la presencia del COVID-19. De hecho, también ha mencionado que si no se mantienen estas medidas de cuidado, medidas de confinamiento, restrictivas y demás en varios puntos del planeta, podría existir una segunda ola con mucho más fuerza de presencia de COVID. Entendamos, Fabricio, de que hoy por hoy la humanidad todavía no dispone de un tratamiento para la enfermedad producida por el COVID. O sea, todavía no existe un químico que pueda ir por dentro de nuestro cuerpo llamándose vacuna que permita controlar la enfermedad. Entonces, mientras no tengamos eso como humanidad, no podemos pues volver a la vida absolutamente normal. Entonces tenemos que prepararnos para... Es que la vida ya nos cambió, Fabricio, o sea, el estar guardados en casa en la medida de lo posible, porque hay realidades y realidades, ¿verdad? De que no todos podemos, ¿no es cierto?, por la situación económica, estar en casa, pero en la medida de lo posible guardar las medidas que nos han pedido las autoridades, el distanciamiento, la disciplina, pues eso va a ayudar definitivamente a contener, ¿no es cierto? Porque pensemos de que en lo que es la epidemia, quien nos responde si es que caemos dentro de este 15 o 10% de personas que se van a complicar es el sistema sanitario. Entonces, lo que estamos haciendo es no desapareciendo el virus por quedarnos en casa, el virus sigue ahí, ¿sí? Lo que estamos haciendo es darle respiro a esos guerreros de la salud para que si es que nuestro sistema inmune no logra responder, ¿verdad?, y tenemos que ir a casas asistenciales de salud, pues puedan respondernos adecuadamente. Claro que sí, Pablo, y de hecho este será un compromiso de los ciudadanos. El compromiso de cada uno de nosotros también se verá reflejado en el lento avance del COVID. Gracias por esta ampliación y la información y estos conceptos que ha logrado compartir en estos minutos con nosotros, Pablo. Estuvo con nosotros Pablo Araujo, docente e investigador, ingeniero químico de la Universidad Central del Ecuador, quien nos ha acompañado vía videoconferencia para ofrecernos un escenario del futuro próximo que debe vivir las sociedades mundiales frente a la presencia del COVID-19. 7 de la mañana, 29 minutos. Hacemos una pausa, regresamos en breve.